El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, vamos a tener hoy esta conferencia. Es una conferencia sobre Hebreos capítulo 5, verso 5, acerca de una pregunta que me hace un hermano. El hermano es de Venezuela. El hermano es de Venezuela. Y él me dice, hermano, disculpe, yo quiero saber sobre Hebreos 5, 5. Él es apostólico, pero tiene dificultad, un poco de dificultad para explicar esto. Bueno, le doy la bienvenida a todos ustedes en el admirable nombre del único y gran Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. No se olvide, por favor, mis hermanos, si usted tiene alguna pregunta, déjemela aquí en el WhatsApp, más 57 318 436 0745, que con mucho gusto podemos responder sus inquietudes y en una conferencia. Entonces el hermano nos pregunta sobre Hebreos 5.5 y dice, hermano, yo quiero saber sobre Hebreos 5.5. Yo soy del nombre, yo soy apostólico, pero se le dificulta esto. ¿Qué dice? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Queremos mirar, o de pronto alguno dirá que aquí en este verso se demuestra que Cristo no puede ser el único Dios, el Padre, dirá alguno. No, Jesús no puede ser el único Dios, el Padre, porque aquí dice que hubo uno que Cristo no se glorificó a sí mismo, sino que hubo uno que le dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Que ese fue el que le glorificó, dirá alguno, ¿no? Pero resulta que esa afirmación es completamente antibíblica. Tomar este verso para decir que Jesucristo no es el único Dios, el Padre, y decir que hubo uno que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, entonces da a entender pues de que serían varias personas divinas o varios dioses, lo cual es completamente antibíblico. Ya que aquí en el libro de los Hebreos, capítulo 12, nos dice que Jesucristo es Señor, Dios y Padre. Empezando por allí, Señor, Dios y Padre. En el capítulo 2, verso 14 de esta carta a los Hebreos también nos va a explicar otro tanto que podemos explicar sobre este verso. Pero miremos primero qué nos dice Hebreos capítulo 12. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, primeramente está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, el verso 5, desde ahí el escritor comienza a mostrar a Jesucristo como Dios, Señor y Padre. Leamos. Dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Le dice, hijo mío, le dice que esto fue lo que dice el Señor, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es decir, si Jesús nos recibe como hijos, entonces es porque Él es el Padre. ¿No cree usted? ¿No cree usted? Y sigue diciendo, si soportáis la disciplina, Dios, escuche, entonces Jesucristo es Dios, es Señor. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces Jesús es el Padre, porque Jesús nos recogió o nos hizo hijos de Él es el Padre y Él nos disciplina. ¿Qué más dice aquí? El verso 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Escuche bien. Mire cómo exalta el escritor a los hebreos a Jesús como el Padre de los espíritus. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre? Jesucristo fue el que nos hizo hijos de Él. Él es el Padre. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Entonces Jesús sí es el Padre. Él nos recibió como hijos y Él nos disciplina porque somos hijos de Él. Entonces decir que Hebreos capítulo 5, verso 5, no está demostrando la unicidad de Dios, sino que ahí el escritor de los Hebreos
nos muestra que hay varias personas divinas es completamente antibíblico, ya que el escritor sí muestra a Jesucristo como Dios, Señor y Padre. Y recuerde que solamente hay un Dios y un solo Señor, un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es Dios, es Señor y es Padre. Lo mismo dice Pablo en su carta a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 6, verso 16, donde dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es ese Dios? ¿Cómo se llama ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros? Se llama Jesucristo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo se llama ese Dios? Se llama Jesucristo. ¿Sí mira? Ese Dios se llama Jesucristo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces Jesucristo sí es Dios, es Señor. Es ese Dios que vino y habitó entre nosotros. ¿Sí ven? Y dice, por lo cual, apartados y no toquéis lo inmundo, dice quién, el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. ¿Quién fue el que me recibió? Jesucristo, el Señor. Y dice, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es el Señor Todopoderoso? Jesucristo. Él es el Señor Todopoderoso, que vino y habitó entre nosotros y nos hizo sus hijos. Entonces, él sí es el Padre. Entonces, con esto queda descartado que Hebreos capítulo 5, verso 5 nos esté mostrando a Jesús como otro Dios u otra persona divina, ya que el escritor de los Hebreos, el que según algunos historiadores dicen que es el mismo Pablo, nos muestra en el capítulo 12 de Hebreos y nos muestra en su segunda carta del capítulo 6, verso 16 en adelante, que Jesucristo es Dios, Señor y Padre. ¿Se observan? Entonces sí es el Padre, y solamente hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. ¿Quién es ese? El mismo Jesucristo, por lo que dice el escritor. Ahora, entonces, ¿cómo podemos nosotros mirar esto? Capítulo 5, verso 5 de Hebreos. Muy sencillo. Vámonos a lo que dice Hebreos capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios nos habló en otro tiempo a los padres por los profetas. El escritor está tomando lo dicho por los profetas. Recordemos algo. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24 dice que Él vino a cumplir todo lo que está escrito de Él en la ley, en la ley, los salmos y los profetas. Él vino a cumplir todo lo que está escrito de Él, la ley, los salmos y los profetas. Para dar cumplimiento de esto dice que así así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cristo, escúcheme bien, no se glorificó a sí mismo, porque si se hubiese glorificado a sí mismo sería otro Dios u otra persona divina. Esa es la interpretación. Si se hubiese glorificado a sí mismo sería otro Dios u otra persona divina. No. ¿Cómo fue glorificado Cristo? Vamos a verlo. ¿Cómo fue glorificado? Recordemos ahora sí, Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, ese que participó de carne y sangre tiene que ser el Padre. Por eso Cristo no se glorificó a sí mismo. No se glorificó a sí mismo. Porque ese que vino manifestado en carne es el único Dios que es Jehová. Leamos por favor. Isaías capítulo 7, verso 14 dice, el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es ese Dios que se hizo hombre, se hizo carne, Dios con nosotros. Hebreos 9:5 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿cómo? Dios fuerte, Padre eterno. ¿Ya? Voy a tomar estos dos nomás como referencia. Jesucristo, como hombre, no es otro Dios, no se glorificó a sí mismo. Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas. ¿Ya? Entonces, ¿quién es? Es el Dios fuerte, es el Padre eterno. Dice Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. La Biblia dice que Dios fue Dios mismo, ¿sí? Vendría y nacería. ¿Dónde lo dice? Isaías capítulo 60, verso 1, verso 2. Leamos, por favor.
Leamos, dice, levántate, resplandece porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Quién es el que nacería? Jehová mismo. Y Jehová es el único Dios. Isaías 37:16. Es el único Jehová. Isaías 37:20. Y es el Padre. Isaías 63:16, 64:8. Por eso el escritor de los Hebreos llama a Jesús el Padre. Y dice en el verso 16, y conocerás que yo Jehová, el cual es el único Dios, el cual es el Padre, yo Jehová soy el Salvador tuyo, el Salvador de Jesucristo. Soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte Jacob. Por eso Cristo no se glorificó a sí mismo. Él no es otra persona. Él es el mismo Dios manifestado en carne. ¿Se entiende? Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito él en la ley, los salmos y los profetas. Por eso cuando habla de esa gloria, dice el Salmo 102, verso 16, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto, dice. En su gloria será visto. Jehová sería visto en su gloria. Isaías capítulo 40, verso 4, verso 3 en adelante dice, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios, y se manifestará ¿qué? La gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vean aquí al Dios vuestro, el verso 9 y el verso 10 dice, vendrá Jehová el Señor. Acá dice que la gloria de Jehová nació sobre ti. Levántate, resplandece, Isaías 60, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Entonces, por eso Cristo no se glorificó a sí mismo. ¿Ah? Hubo uno que lo glorificó, es decir, dio esa profecía, dijo que él mismo vendría, que ese niño que nacería era él mismo, que como hijo nacería según la carne, como Dios es el único Dios que vendría al mundo a salvarnos. Esa es la explicación de Hebreos capítulo 5, verso 5. Allí no hay ninguna Trinidad, allí no hay ningún binitarismo. Cristo en los días de su carne, Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas. Cristo es la gloria que viene del Dios único. ¿Ah? Dios se manifestaría en gloria. ¿Y cuál es esa gloria? Leámoslo. Vamos a leer el libro del profeta Ezequiel. Acompáñenme, por favor, libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer allá. Libro del profeta Ezequiel, verso 1, capítulo 1, verso 26. Leamos, dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Quién era esa figura de hombre sentado sobre el trono? Dice el verso 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Esa semejanza de hombre era la gloria misma de Jehová. Era Dios mismo, el invisible, haciéndose visible. Por eso Hebreos 5 dice que Cristo no se glorificó a sí mismo, porque no es otra persona divina, es el mismo Dios, el único Dios, el Padre manifestado en gloria. Por eso dice Pablo, Dios fue manifestado en carne, recibido arriba en gloria. Eso es lo que usted tiene que saber, mi hermano. Eso es lo que usted tiene que saber, mi amigo. ¿Ah? Tiene que saber darle el contexto a toda esta escritura, a toda esta hermosa escritura. Tienes que aprender a darle el contexto. De esa manera podemos interpretar, los versos bíblicos. No, ninguna escritura de la Biblia dice, ninguna profecía bíblica es de interpretación privada. Ninguna. Entonces, ninguno puede decir que Hebreos capítulo 5, verso 5, se refiere allí a otra persona divina. Ninguno. Porque se refiere al único y verdadero Dios manifestado en carne. Participando de carne y sangre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para por medio de la carne y la sangre, destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo y Satanás. Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte Jacob. Dios
manifestado en gloria. Bueno, mis hermanos, no se olvide, por favor, darle me gusta ahí a la conferencia, dale me gusta y compártela, por favor. Compártela. A partir de mañana, si el Señor nos lo permite, estaremos ya de viaje para el Paraguay. Estaremos viajando, estaremos predicando. Estaremos predicando en el Paraguay toda esta semana, toda la semana que viene estaremos predicando en Paraguay. Y espero, mis hermanos, que ustedes no se pierdan las conferencias y las predicaciones que haremos desde el país paraguayo, desde allá. ¿Listo? No se olvide, por favor, darle me gusta a las conferencias y déjenme sus preguntas ahí en el WhatsApp, más 57 318 436 0745. Déjenme sus preguntas. Ya, miren lo importante que es hacer una pregunta. El hermano tenía esa duda. Bueno, hoy la hemos resuelto y no quedarnos con ella. Listo, dale me gusta, compártala. Si nos está viendo aquí en el canal de YouTube, dale allí me gusta a la conferencia y compártela. Si no te has suscrito, suscríbete. Y si nos está viendo a través de nuestra página de Facebook, Alex Cerrato, Guerrero Bíblico Pentecostal, igualmente. Dale seguir a la página y suscríbete. Y comparte, por favor. No se olviden llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La Unicidad, versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Y el libro La Unicidad de Dios manifestado en el bautismo de Jesús. Interesante, hermano, adquirir esos conocimientos para que usted crezca en el conocimiento del único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no te olvides darle me gusta a la conferencia y compártela, por favor. Recuerde, ninguna escritura es de interpretación privada. No podemos hablar más allá de lo que está escrito. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, verso 5. ¿Sí? Si usted lo lee así, como dicen ellos, pues sí, allí va a encontrar una excusa para decir que hay pluralidad, pero si usted lee el resto del contexto, va a encontrar que está hablando de la unicidad del único Dios, así como lo hemos demostrado hoy. Jesucristo, ese Dios que vino y habitó entre nosotros, ese Dios que nos recibió como hijos. Por eso dice Juan, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿No conocieron a quién? A Dios. ¿A cuál Dios? El Padre, el que estuvo en el mundo y el mundo no le conoció. ¿Cómo se llama? Jesucristo es su nombre. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde.